De vez en cuando surgen axiomas religiosos que suenan bien y se ponen de moda. Pero ¿cuántos viven conforme a estos dichos que suenan tan bien? Uno de los temas religiosos recientes que se repite es la fe sobre el miedo. Está en todas partes. Libros, sermones, videos cortos y artículos repiten el mantra directamente o con ligeras variaciones. Hay marcas de ropa que llevan estas palabras impresas. Se ven placas, adornos y cruces que exhiben estas palabras. Sí, la fe sobre el miedo está en todas partes, en especial desde la pandemia. Pero ¿vive la gente lo que proclama? La Biblia tiene ejemplos de quienes cedieron ante el miedo, pero también de los que superaron el miedo. Piense en David derrotando al gigante Goliat, en Daniel en el foso de los leones, o en Sadrac, Mesac y Abednego desafiando al rey Nabucodonosor. También está la reina Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Todas estas historias nos infunden valor, aunque sea en nuestra mente, y de manera temporal. Pocos nos enfrentamos jamás a un gigante literal, pero es muy común la metáfora de afrontar pruebas tipo Goliat. En general, estas pruebas llegan como una grave enfermedad, la pérdida de un ser querido o el rechazo del empleo de nuestros sueños. Sí, es cierto que la fe nos ayuda a seguir adelante. Es bueno superar nuestros miedos al encarar tales pruebas, pero aquí se presenta un problema con esta moda de la fe sobre el miedo. Estamos sujetos a pruebas en la vida, aunque las afrontemos con fe o con miedo. De alguna forma a su tiempo logramos superarlas. Pero poner la fe sobre el miedo tiene menos que ver con la enfermedad y la muerte que con la obediencia a Dios. Y dejaré esto muy en claro antes de que termine el programa. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Existe una diferencia entre una enfermedad que soportamos, ya sea con fe o con temor, y aquella situación que nos sobreviene y nos exige tomar una decisión moral. Hay ejemplos que requieren decisiones morales en el libro de Daniel. Allí vemos 3 jóvenes que se enfrentaron a una decisión de vida o muerte. El rey caldeo Nabucodonosor erigió una imagen gigantesca y ordenó a todos que se postraran ante ella cada vez que sonara la música. Eso constituía una violación de los 10 mandamientos de Dios. Cuando se informó al rey que los 3 jóvenes judíos se negaban a postrarse ante su ídolo, les dio una segunda oportunidad mediante un ultimátum. Vea esto en Daniel 3, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Era cuestión de vida o muerte en ese instante. Sería fácil razonar que podrían postrarse físicamente para salvar sus vidas, sin adorar la imagen mentalmente. Piénselo. Ellos no conocían el fin de la historia como nosotros, y aún así dieron esa valiente respuesta. Versículos 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Otro ejemplo destacado de alguien que debe decidir entre obedecer a Dios o al hombre se encuentra en Daniel 6. Aquí vemos los enemigos de Daniel que tendieron una trampa mediante un decreto que prohibía adorar al Dios verdadero. Daniel podía haber razonado a adorar a Dios en silencio desde su lecho por la noche, pero no cedió ante tal razonamiento. En cambio, dice en Daniel 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Piénselo, amigo. Considere las diversas costumbres y doctrinas que se encuentran en el cristianismo presente. Algunos se inclinan ante imágenes de lo que erróneamente creen que es la apariencia de Cristo. Otros oran a María o a varios supuestos santos, considerándolos intermediarios entre ellos y Cristo. Algunos creen que creer anula la obediencia. Otros practican el bautismo de niños. Otros solo bautizan a adolescentes o adultos. Algunos guardan el 7º día Sabbat. Otros lo guardan el primer día de la semana, domingo. ¿Obra Dios en todas partes? ¿Se pliega a Él a nuestros caprichos? Dada la multitud de denominaciones existentes hoy, ¿no es importante saber dónde está obrando Dios? Cuestiono si los que profesan estas palabras realmente viven según este mantra popular. Cuando Roboam, hijo de Salomón, se negó a aliviar la pesada carga fiscal impuesta por su padre, las 10 tribus del norte se rebelaron, creando 2 naciones separadas, el reino de Judá, o sea los judíos y los benjaminitas, y el reino de Israel. La casa de Israel en el norte eligió a Jeroboam como su rey, pero en lugar de poner su fe en Dios, Jeroboam temió al pueblo. Veamos esto en Primera de Reyes 12, versículos 26 al 29. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Los 2 becerros de oro de Jeroboam se pusieron estratégicamente, uno en el norte y otro en el sur, como lugares de adoración más cercanos que ir hasta Jerusalén. Pero tuvo que hacer otro cambio, un cambio en la propia manera de adorar. Vemos esto en los versículos 32 y 33. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8º, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8º, en vez de en la fiesta de tabernáculos un mes antes, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Vea de dónde sacó esta idea. No vino de Dios, sino que fue idea de su propio corazón. Su temor al hombre, más que su fe en Dios, llevó a las 10 tribus del norte de la casa de Israel por un camino del que nunca se recuperaron, llevándolos a la esclavitud nacional. Es un grave error seguir el propio corazón en lugar de Dios cuando se trata de determinar qué días son santos y cuáles no. Solo Dios puede santificar el tiempo. Cuando Dios llevó a Israel a la tierra prometida, les advirtió que no se interesaran por las costumbres que los habitantes de la tierra habían inventado para adorar a sus dioses. Deuteronomio 12, versículos 30 al 32. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que sirven aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. El ejemplo de un antiguo rey puede parecer demasiado lejano a su vida cotidiana, así que traigamos ese asunto más cerca de casa. El relato de Adán y Eva es más que un cuento para dormir. Una lección que podemos extraer de él es que Adán estaba más interesado en complacer a su esposa que a Dios. Nos dice en 1 Timoteo 2, versículo 14, Adán no fue engañado. Sí, Adán sabía lo que era correcto. ¿Por qué comió del fruto?
No dice cómo Eva lo persuadió para tomar esa decisión desastrosa, ya fuera mediante sus artimañas femeninas o porque no había paz hasta que él cediera. Pero lo cierto es que estaba más interesado en complacer a su esposa que a Dios. Es fácil decir, la fe sobre el miedo. Pero ¿es su fe en Dios mayor que su temor en disgustar a su pareja? Jesús nos dice en Lucas 14, versículos 26 y 33, si alguno viene a mí y no aborreciere, o sea, amare en menor grado en comparación, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amigo, ¿comprenden la gravedad de las palabras de Jesús? ¿Quién es la persona más importante en su vida? ¿A quién ama más usted? ¿Tiene fe en Dios? ¿O teme a su pareja, a su familia y a sus allegados? Pocos están dispuestos a salir de su zona de confort para obedecer a su Creador. Sé que resulta incómodo escucharlo, pero el cristianismo actual tiene poco en común con Cristo y el cristianismo del primer siglo. Como escribió el respetado historiador profesor Rufus Jones, si Cristo mismo hubiera sido tomado por sus seguidores posteriores como el modelo y patrón del nuevo camino, y se hubiera hecho un intento de establecer su vida y enseñanzas como norma y estándar para la Iglesia, el cristianismo habría sido algo muy distinto de lo que llegó a ser. Lo que podemos llamar propiamente cristianismo galileo tuvo una vida breve, aunque ha habido intentos notables de revivirlo y hacerlo renacer aquí y allá. Profetas espirituales han insistido en que cualquier cosa que no sea esta sencilla religión galilea es herejía, pero la línea principal del desarrollo histórico ha seguido un curso diferente y ha puesto el énfasis de manera muy distinta. Aunque uno no encare literalmente un horno de fuego o un foso de leones, ya se le han presentado otras decisiones difíciles. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha planteado estas preguntas? ¿Por qué la festividad más sagrada del cristianismo moderno está vinculada con la fertilidad y se celebra con símbolos de fertilidad como huevos y conejos? ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús en el día del nacimiento del dios Sol, Mitra? ¿Por qué el cristianismo tradicional observa estos días que no aparecen en la Biblia? ¿Y por qué el cristianismo moderno rechazan los días que observaban Jesús y sus apóstoles y seguidores del primer siglo? ¿Por qué las iglesias observan el primer día de la semana, el domingo, cuando Dios nos ordenó santificar el séptimo día de la semana, desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado? Veamos 3 justificaciones erróneas que utilizan los cristianos actuales para eludir estas contradicciones de las Escrituras. Justificación errónea número 1. El día de reposo y los días santos bíblicos eran solo para los judíos. Según Jesús, no es así. En respuesta a los intentos de los fariseos de imponer a Jesús y a sus discípulos sus tradiciones restrictivas y de origen humano, vemos en Marcos 2, a partir del versículo 27, y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Vea que Jesús es el Señor aún del sábado, y no puede ser Señor de algo que no existe. ¿Y cuándo fue santificado el día del cual Él es el Señor? Génesis 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que el sábado fue hecho en la creación, para el hombre, mucho antes que existiera algún judío. Así que la justificación de que el Sabbat fue hecho solo para los judíos es totalmente falsa. Respecto a los días santos anuales y festividades de adoración que se encuentran en la Biblia, Pablo recordó a la iglesia gentil de Corinto el significado de la Pascua, y luego les ordenó guardar los días de panes sin levadura,
que siguen inmediatamente a la Pascua. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Una segunda justificación errónea es que los 10 mandamientos fueron reemplazados por la gracia. Este es un tema extenso, así que vayamos al grano. Repasemos la lista de los 10 mandamientos. ¿Cuáles de ellos no necesitamos guardar? ¿Está bien tener otro Dios delante del Dios verdadero? ¿Usar ídolos en la adoración a Dios? ¿Usar el nombre de Dios en vano? ¿Deshonrar a los padres? ¿Matar, cometer adulterio, robar, levantar falso testimonio y codiciar lo que pertenece a su prójimo? No, amigos. Quienes proclaman que los mandamientos han sido abolidos solo tienen problemas con uno de los 10 mandamientos: el sábado. Algunos también razonan para eludir el de los ídolos, pero no cuestionan los demás. Piénselo, es como decir: Dios, lo hiciste casi bien, acertaste en 9 de los 10, o en algunos casos en 8 de los 10. ¿No es eso una insensatez? Luego está justificación errónea número 3. No importa qué días observemos, siempre y cuando lo hagamos por Jesús. Amigo, ¿dónde se encuentra eso en las Escrituras? ¿Y por qué no guardar los días que Jesús guardó? Lo cierto es que quienes dicen ser cristianos guardan días inventados por la imaginación de su propio corazón, tal como hizo Jeroboam. Permítame recordarle aquel pasaje que leímos anteriormente. Primera de Reyes 12:33. Refiriéndose al rey Jeroboam, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. Lea los libros primero y segundo de Reyes y verá cómo terminó aquello. ¿Por qué la gente no obedece a Dios y guarda los días que él eligió, en vez de los días que eligieron el emperador Constantino y hombres rebeldes? Y esto me lleva a usted. ¿Tiene la fe para obedecer a Dios? ¿O le teme a los hombres, a su jefe, amigos, vecinos o a su familia? Mírese al espejo. Hágase esta pregunta y sea sincero consigo mismo. Historiadores respetados como Jesse Lyman Harwood explican la transición que alejó a la Iglesia del cristianismo original. Los oficios religiosos ganaron en esplendor, pero eran menos espirituales y sinceros que los de antaño. Las formas y ceremonias del paganismo se infiltraron gradualmente en la adoración. Antiguas fiestas paganas se volvieron fiestas de la Iglesia, con cambio de nombre y adoración. Cerca del 405 después de Cristo, agregaron imágenes de santos y mártires, al principio como simples recuerdos, pero luego pasaron a ser veneradas y adoradas. La adoración a la Virgen María sustituyó al culto de Venus y Diana. La Cena del Señor pasó de ser un acto conmemorativo a convertirse en un sacrificio, y el anciano de la Iglesia evolucionó de predicador a sacerdote. Esto es solo un vistazo a lo sucedido. Pero ¿por qué hoy la gente que puede leer la Biblia y la historia siguen aceptando esto? ¿Por qué siguen las tradiciones paganas disfrazadas de cristianismo? La respuesta es sencilla. Temen más a la familia, amigos y compañeros de trabajo y a vecinos que a Dios. Temen ser marginados por sus seres más cercanos. Hombres y mujeres que saben que es incorrecto seguir una tradición no bíblica. Temen causar conflictos en el hogar si su pareja no ha llegado a la misma convicción. Quizás teman perder su empleo por guardar el sabbat bíblico. Un adolescente que sabe que vapear o drogarse está mal, igual sigue a sus compañeros para evitar ser menospreciado o humillado. O sea, la idea de la fe sobre el miedo suena bien, hasta que uno se enfrenta a una elección desagradable: obedecer a Dios o seguir el camino de menos resistencia. Usted sabe que Halloween es una costumbre extraña y peculiar de raíces paganas, pero teme causar problemas. Complacer a amigos y vecinos es más fácil que dar un paso de fe.
Usted sabe que la Navidad es un fraude de origen pagano, pero faltar a la fiesta navideña podría poner en peligro un futuro ascenso. ¿Y quién está dispuesto a provocar la ira de su esposa o esposo? La respuesta es sencilla. La fe sobre el miedo suena bien hasta que llega el momento de obedecer a Dios. Gracias por seguirnos. Si encontró el video útil, vea más de nuestro contenido y suscríbase al canal. Si quiere una guía de estudio gratis acerca de este tema, encuéntrela en la descripción. Hasta la próxima.